Hoy, domingo, Día del Señor, es día 16. Ese es el capítulo que nos toca, que es el último de Primera de Corintios. Ahí podéis abrir vuestra Biblia por Primera de Corintios, capítulo 16. Mientras lo hacéis, José, bienvenido. Inés, que el Señor os bendiga. Ellos son hermanos queridos que vienen de Suiza, nos visitan de vez en cuando. Nos alegramos mucho de veros y espero que tengáis un buen tiempo aquí entre nosotros. Y a todos los que también nos visitáis por primera vez, veo alguna cara que no es tan conocida. Espero que el Señor os bendiga, que ya esté siendo de bendición este tiempo y que ahora la palabra del Señor también pueda tocar todos nuestros corazones, porque hoy todos somos tocados de alguna forma a través de lo que vamos a ver. En este capítulo precioso 16 de Primera de Corintios, el cual terminamos hoy. Se acabó por un tiempo Primera de Corintios. Siempre digo que se acaba aquí en la enseñanza del domingo, pero Primera de Corintios continúa en la Biblia. No se marcha. Está ahí para ayudarnos, para fortalecer nuestra fe. Vamos a empezar a leer en el versículo 1. Poco a poco iremos leyendo hasta el final del capítulo. Dice Pablo: ahora bien, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también como instruí a las iglesias de Galacia, que el primer día de la semana cada uno de vosotros aparte y guarde según haya prosperado, para que cuando yo vaya no se recojan entonces ofrendas. Y cuando yo llegue, enviaré con cartas a quienes vosotros hayáis designado para que lleven vuestra contribución a Jerusalén. Y si es conveniente que yo vaya, irán conmigo. Vamos a dejarlo aquí y vamos a pedir que el Señor bendiga este tiempo, este estudio, que su palabra nos fortalezca y nos bendiga. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias, Señor, por tu palabra en esta mañana. Muchas gracias, Señor, porque tú hoy traes para nosotros un mensaje que debe motivarnos, debe inspirarnos y debe llevarnos a la obediencia. Por eso yo te pido, Señor, que tú abras nuestro entendimiento, nuestra mente, que todo nuestro ser ahora se concentre en lo que tú tienes para nosotros. Quita, Señor, de nuestra mente distracciones, quita pensamientos que nos estén cargando. Señor, ideas que crucen durante este estudio por nuestra cabeza y que no sean propias, quítalas, Señor. Haz que todo nuestro ser pueda estar dispuesto a recibir de tu parte. Tú hablas, Señor. Eres tú hablando y por eso cuando tú hablas todos tenemos que callar y atender. Ayúdanos a ser así, a poder adorarte poniendo toda nuestra atención en tu palabra. Interven con tu Espíritu Santo y háblanos. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, había que cerrar la carta. Primera de Corintios tiene un principio y tiene un final, y había que cerrarlo. Y toca el final, toca cerrar la carta, y Pablo no quiere dejar ningún cabo suelto. Quiere asegurarse que todo esté bien cerrado, que todo esté bien entendido, que todo esté bien claro a estos corintios. Pablo, como vamos a leer, inspirado por la palabra de Dios que él poseía, que era el Antiguo Testamento, él no tenía toda la Escritura, tenía el Antiguo Testamento. Pablo, inspirado por esa palabra, está aquí en el capítulo 16 organizando el trabajo del reino de Dios. Eso es lo que hace al final de la carta, organizar el trabajo del reino. ¿Cuál? La ofrenda para los pobres hermanos de Jerusalén. Organiza también a los misioneros que irían obrando por zonas gentiles, por ciudades no judías, misioneros como Timoteo y otros hombres, el propio Apolos, compañero de Pablo, y también organiza a la iglesia local. En este caso, va a organizar con instrucciones claras a la iglesia de Corinto a la que escribe. Hermanos, si el Señor Jesucristo dijo, yo soy la vid verdadera, y todos creemos que Él es la vid verdadera, que es fiel y no falla, aquí, en el texto de hoy, vamos a ver al Israel verdadero, o sea, a la iglesia cumpliendo con la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios para la iglesia? Siempre pensamos que la voluntad de Dios para el pueblo de Dios está en el Nuevo Testamento, pero no. Dios desde el principio ya dejó claro cuál era su voluntad para el pueblo, su voluntad para sus escogidos. ¿Dónde? En Éxodo.
Éxodo capítulo 19, versículo 5, dice cuál es la voluntad de Dios para su pueblo. El Señor proclama: si en verdad escucháis mi voz y guardáis mi pacto, seréis mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Esta es la voluntad de Dios para el pueblo de Dios. ¿Cuál? Que el pueblo de Dios sea quien medie, quien interceda, quien trabaje junto para proveer las bendiciones de Dios al mundo entero. Esa es la labor de los hijos de Dios. Esa es la labor del pueblo de Dios. Mediar, llevar las bendiciones de Dios al mundo entero. Hermanos, de Israel sale la bendición a las naciones. Y por lo tanto, todos los que hemos sido bendecidos debemos colaborar juntos para llevar, extender esas bendiciones hasta el último rincón de la tierra. Pablo está inspirado por la palabra de Dios. Pablo está inspirado por los tiempos en los que le ha tocado vivir. Él sabe en qué momento está viviendo y lo une con la palabra de Dios y se goza. Pablo sabe que está viviendo en los últimos días, en el tiempo final. Hermanos, hay una idea que el viernes, en la reunión en la casa de la familia Vidal, donde se está viendo un curso alfa, es una idea que se transmitió y es la idea que Pablo está viviendo. ¿Cuál es? La idea de que el reino de Dios ha llegado, no en su totalidad, pero llegará un momento donde Jesucristo vuelva y ese reino sea pleno, perfecto y completo. Y se explicaba de una forma muy interesante. Fijaos, el 6 de junio del año 1944, aquí nadie nació todavía, ese día, el 6 de junio de 1944, las tropas aliadas desembarcan en las costas de Normandía. ¿Qué se certifica el 6 de junio de 1944? El fin de la Guerra Mundial. Pero qué curioso, ese fin no llega hasta 11 meses después, el 8 de mayo de 1945, aún tampoco había nacido nadie, casi alguno estaba a punto. Ahí, el 8 de mayo de 1945 es el día de la victoria, conocido históricamente como el día donde los nazis sucumben, se rinden y se acaba la guerra. El día D fue el comienzo, el día de la victoria fue el final. Lo que hay en medio es lo que nosotros estamos viviendo, hermanos. Eso es lo que Pablo siente que el reino ha llegado, que Cristo ha traído su reino. Él conoce que le ha tocado vivir ese tiempo y que hace, apunta a la venida, al día de la victoria. Eso hacemos nosotros hoy. En ese tiempo estamos viviendo nosotros. El reino ha venido, día D ha llegado, pero aún todavía no ha llegado el día de la victoria. Nosotros apuntamos hacia ese momento. Y Pablo está inspirado por la palabra de Dios que le ha tocado vivir en ese tiempo. Y entonces él recuerda lo que dice el profeta Isaías en el capítulo 60. Isaías en el capítulo 60, versículo 1 dice: levántate, resplandece. ¿Por qué? Porque ha llegado tu luz. ¿Quién es la luz? Jesucristo. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue, dice Jesucristo en Juan, no andará en tinieblas. Y Isaías dice: levántate porque el Mesías ha llegado, porque ha llegado tu luz y la gloria del Señor ha amanecido sobre ti. Y dice en el versículo 3: y acudirán las naciones a esa luz. Todos nosotros iremos a esa luz. Y los reyes al resplandor de tu amanecer. Grandes, poderosos sucumbirán ante el poder de nuestro Señor. Tus puertas, dice en el versículo 11, estarán abiertas de continuo. Aún permanece esa bendición, aún está disponible. Ni día ni noche se cerrarán esas puertas para que te traigan las riquezas de las naciones con sus reyes llevados en procesión. Pablo se veía viviendo en ese tiempo, donde la bendición había llegado, la luz había venido y ahora la colaboración conjunta, las riquezas estaban llegando de otros pueblos no judíos para que esta noticia se extienda por todo el mundo. Pablo está inspirado también por el capítulo 66 de Isaías, donde leemos en el versículo 18: mas yo conozco sus obras y sus pensamientos,
Llegará el tiempo de juntar a todas las naciones y lenguas, y vendrán y verán mi gloria. Y pondré señal entre ellos y enviaré a sus sobrevivientes a las naciones, a Tarsis, a Fut, a Lud, a Meset, a Ros, a Tubal y a Javán, a las costas remotas que no han oído mi fama ni han visto mi gloria. Y ellos anunciarán mi gloria entre las naciones. Ha llegado la bendición y ahora se va a anunciar por todo el mundo. Entonces, cuando se anuncie por todo el mundo, traerán a todos vuestros hermanos de todas las naciones como ofrenda al Señor, en caballos, en carros, en literas, en mulos y en camellos, a mi santo monte, Jerusalén, dice el Señor, tal como los hijos de Israel traen su ofrenda de grano en vasijas limpias a la casa del Señor. Pablo está inspirado por todo esto. Está entendiendo que le ha tocado vivir justo en ese momento donde la profecía se hace realidad. Pablo sabía que Cristo había traído el reino de Dios a la tierra, pero no lo sabía por intuición. El propio Señor Jesucristo con su propia boca lo proclama en Mateo 4:17, cuando Jesús, dice la Escritura, comenzó a predicar y a decir, arrepentíos. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos se ha acercado. Pablo sabía que eso es una certeza y está fascinado con la idea. Está gozándose en esa idea, está alegrándose de que vive ese tiempo y en ese momento, pues se siente bendecido, tremendamente bendecido al poder vivir en la época post-Mesías. En la época donde el reino ya se ha establecido, ha llegado, la bendición ha venido para el mundo entero. A Pablo le ha tocado vivir en ese momento y ¿ahora qué hace? Pues como embajador suyo, como embajador del rey, como apóstol de Jesucristo, quiere que todas las partes que forman este reino colaboren juntas en la extensión de este reino. Quiere llamar a todas las partes, a todos los participantes, a todos los que son de este reino, para que juntos colaboren en la extensión del mismo. Se ve inspirado por la idea de que las naciones proveerán para este reino. Las naciones se involucrarán y darán para que el Señor pueda extender este reino sobre la tierra. Proveerán de sus riquezas, de sus recursos, de su esfuerzo, remando juntas en una misma dirección. Por eso Pablo, que sabe todo esto, que tiene esto en mente, organiza ese trabajo. Y lo primero que hace es administrar los recursos para que el buen funcionamiento de este reino continúe. Eso es lo primero que vemos. Por eso dice en el versículo 1, en cuanto. Este es el quinto en cuanto que vemos en toda la carta de Primera de Corintios. Lo cual quiere decir, en cuanto a lo que me dijisteis, quizás esto fue una pregunta, una duda que le llegó a Pablo por una carta que no conocemos de los Corintios. En cuanto a eso que me escribisteis, eso quiere decir Pablo. Aparentemente los corintios habían escrito pidiendo instrucciones sobre la colecta que se iba a hacer para los pobres de Jerusalén. Especialmente cómo tenían que hacer la colecta y cómo llevarla a Jerusalén. Hermanos, esta colecta, esta ofrenda, es una ofrenda especial. No es un diezmo, es una ofrenda extra. Es una contribución voluntaria más que una ofrenda obligatoria. Es lo que explica Pablo en Romanos capítulo 15, versículo 27. Pablo lo explica perfectamente a los gentiles. Les dice, si los gentiles han participado de sus bienes espirituales, o sea, si los que no somos judíos hemos recibido la bendición que viene de los judíos, del Señor Jesucristo, si nosotros hemos recibido esta gran bendición del Evangelio, dice Pablo, también estamos obligados a servir a los santos en los bienes materiales. Si hemos recibido tanto de lo espiritual, nosotros debemos dar también de lo material. Y como hemos dicho y hemos leído, esta colecta no se hizo simplemente para prestar auxilio a los pobres de Jerusalén. No solamente se hizo para eso, sino que este esfuerzo se hizo para establecer la unidad entre los cristianos no judíos y los cristianos judíos. Esto que Pablo está haciendo es unificar al pueblo. Es decir, somos uno. Ellos tenían que entender que formaban parte de un solo pueblo y de esta forma, gentiles, como dice Isaías, otras naciones traerían las riquezas a Jerusalén.
y el pueblo se unificaría. De hecho, Pablo, apóstol a los gentiles, llamado por el propio Señor Jesucristo a llevar las buenas noticias a los que no eran judíos, se comprometió 100% a que esta labor de recoger colectas para los pobres, para los necesitados judíos, fuese parte de su ministerio entre los gentiles. Pablo se comprometió a que esto fuese una realidad. Pablo se comprometió a que él iba a hacer esto con sus compatriotas judíos. ¿Cómo lo sabemos? Lo vemos en Gálatas. Gálatas capítulo 2 nos cuenta un evento, una reunión que tuvo Pablo con los líderes de la iglesia de Jerusalén. Y al terminar la reunión, Gálatas capítulo 2, versículo 9 nos lo dice que al reconocer estos la gracia que se me había dado, al entender en Jerusalén, la iglesia de Jerusalén, que yo había sido llamado por el propio Señor Jesucristo a llevar el evangelio por todo el mundo, Jacobo, este es uno de los hijos que José y María tuvieron después de Jesucristo, por lo tanto es hermano de Jesucristo, Jacobo, líder de la iglesia de Jerusalén, Pedro y Juan, qué decir de ellos, líderes también de Jerusalén, pero mucho más, apóstoles y discípulos del Señor Jesucristo, estos tres que eran considerados como columnas, fijaos lo que dice Pablo, pata negra, estos son los auténticos, los firmes, los líderes de verdad, ¿qué hicieron? Nos dieron a mí, Pablo, y a Bernabé la diestra de compañerismo. ¿Para qué? Para que nosotros fuéramos a los gentiles, o sea, a los no judíos. Y ellos se quedasen con lo de la circuncisión, con los judíos. Ambos trabajaban en lo mismo, pero con audiencias diferentes. Y fijaos en el versículo 10. Solo, Jacobo, Pedro y Juan solo nos pidieron que nos acordáramos de los pobres. Lo mismo que yo estaba también deseoso de hacer. No me lo tenían que pedir. Yo ya me había propuesto ayudar a los pobres. Aunque yo estaba llamado a los gentiles, no, con el rabillo del ojo no me iba a olvidar de mis compatriotas necesitados. A estos pobres, en Corintios, Pablo los llama santos, escogidos, parte del pueblo. No eran pobres menores, eran hermanos, santos. ¿A quién se refiere Pablo? Pues muy probablemente a las viudas, que en Jerusalén había muchas y necesitadas, o también a los que, según nos dice Hechos, capítulo 11, versículos del 27 al 30, sufrieron una gran hambre. Cristianos que padecían hambre, a esos Pablo quería ayudar. Y seguramente los corintios ya estaban un poco informados sobre esta colecta, ya les había llegado algo sobre esta colecta. De ahí que directamente les dice que procedan como les dijo, como ordenó a los de Galacia. Hey, Corintios, como les dije a los hermanos de Galacia, así haced vosotros también. ¿Y qué le dijo Pablo a los hermanos de Galacia? ¿Qué fue lo que Pablo le comunicó a las iglesias de Galacia que también debían seguir los corintios? Pues hermanos, unas instrucciones tan básicas que quitaban toda presión y toda suspicacia. Una petición de Pablo tan sencilla que no dejaba lugar a malos entendidos. No había zonas oscuras en sus palabras. Lo estará pidiendo para él. Seguro que quiere llevarse dinero. Este es un telepredicador de estos que hay ahora que seguramente quiere llevarse algún dinero. No. Son instrucciones tan sencillas que no dan lugar a la sospecha. Fijaos, Pablo dice, el primer día de la semana. ¿Qué día es ese? Domingo. Bien, hermanos, el domingo. Según le haya, dice Pablo, ido la semana a cada familia en su trabajo, o mejor dicho, según Dios los haya prosperado, que ponga algo aparte. El domingo, en su casa, en una huchita, debajo del colchón, donde quiera, un poquito. Como haya prosperado. Si no tiene nada, que no ponga nada, pero si tiene algo, que lo guarde. Hermanos, en ese entonces, yo creo que sois conscientes de ello, no había salario fijo, no había un salario mínimo. No había una nómina. El salario dependía de lo que producías. Si en el día producías algo, comías. Si no producías, difícil. O sea que dependías de lo que producías. Pablo no está pidiendo una ofrenda, por lo tanto. Él sabía cómo eran las circunstancias. No está pidiendo un diezmo.
Pablo está pidiendo que pusieran aparte algo que pudieran poner, sin presión, sin obligación, lo que ellos decidiesen. No había una cifra marcada. Cuando él llegara, dice el texto, no se pedirían ofrendas, sino que simplemente se recolectaría lo que se había guardado en las casas, se juntaría y se llevaría a los pobres de Jerusalén. Hermanos, Pablo no quería llegar allí y solicitar ofrendas. Pablo no quería presentarse en Corinto y decir, hey, ¿sabéis qué? Se me olvidó deciros, avisaros que hoy vamos a recoger una ofrenda, porque sabía que no iba a recoger nada. No. Pablo no quería hacer llamamientos apresurados y a última hora que no fuesen fructíferos. Por otro lado, haciéndolo así, pidiéndoles esto con tiempo, anticipándose, también garantizaba que el donativo fuese más cuantioso que pidiéndolo en un día. Pablo se aseguraba que la cifra fuese tan buena, tan considerable, tan voluminosa, podríamos decir, que mereciese la pena ir a por ella y después volverla a llevar a Jerusalén. ¿Lo comió por lo servido? No, porque si no, no tenía ningún propósito. Pablo les avisa con tiempo para que pudiesen recolectar bastante y que fuese meritorio el hecho de ir a por ella y llevarla de nuevo a Jerusalén, que es lo siguiente que le dice en el versículo 3. Les dice, hey, la ofrenda que la lleven algunos de los vuestros, que la lleven los que hayáis designado, no él. Pablo está diciendo, si hace falta, yo voy. Si nadie quiere ir, yo voy, no hay ningún problema. Pero mejor elegid a los que veáis apropiados. Mejor dicho, elegid a aquellos que sean dignos de confianza. Hermanos, esto es muy interesante. Porque Pablo organiza el trabajo. Pablo organiza la rutina. Organiza la forma, pero no toca el dinero. No. No pone una cifra, no dice una meta a alcanzar. Esto no es un crowdfunding, ¿verdad? De estos que se hacen hoy y que se necesita llegar a una cifra. No, no, no. Eso no hace Pablo. Tampoco tocaba el dinero en el envío. Él dice, no, yo no quiero ir, que lo lleven los vuestros, que lo lleven aquellos que vosotros confiáis, que sean ellos los que los transporten. Yo no lo quiero tocar. Y tampoco, hermanos, por último, lo administraba. Él, cuando llegase a Jerusalén, sería la iglesia de Jerusalén la que administrase ese dinero. ¿Qué quiero decir, hermanos? Que para Pablo no era tan importante el dinero. Lo que Pablo buscaba con los corintios era la contribución. Iván, es lo mismo, ¿no? No. Porque esta palabra contribución que vemos en el versículo 3 es en el griego original charis. Charis, de lo cual nosotros hemos sacado gracia. Pablo estaba más interesado en la respuesta a la gracia que habían recibido de Cristo. El interés de Pablo no era el dinero, era la respuesta de los corintios a la gracia que habían recibido. Hermanos, esta es la esencia de nuestra ofrenda. Nuestra ofrenda se basa en eso. Cristo siendo rico, dice 2 Corintios 8:9, se hizo pobre para que por su pobreza nosotros fuésemos enriquecidos. Esa es la base de la ofrenda. Nuestra ofrenda no se basa en seguir un número marcado. Es una respuesta a la gracia que el Señor ha derramado sobre nuestras vidas. Es una respuesta a lo que el Señor ha hecho en nosotros y sigue haciendo. Es una respuesta a tanto que provee para nosotros. Es una respuesta a su gracia. Y Pablo no está preocupado si es más, si es menos. Hombre, si es más, ayudarían a más, pero él está más centrado en su respuesta a la contribución. Jesucristo dijo, Mateo 10:8, de gracia recibisteis, dad de gracia. Si tú has recibido la gracia del Señor, es imposible que tú no des de gracia. Si tú has entendido esta gracia, entonces vas a dar sin ningún problema. El hecho de dar no te va a costar. El que ha entendido la gracia no le cuesta ofrendar. No le cuesta. Y eso es lo que Pablo está buscando, que no les cueste, porque han entendido cuánto han recibido en Cristo. Lo interesante de todo esto es que en la última visita de Pablo a Jerusalén, o en lo que se piensa que fue su última visita a Jerusalén, donde si leéis el texto en Hechos, fue arrestado, en su comparecencia ante el gobernador Félix, Pablo dice algo muy interesante.
Pablo le está explicando a Félix cómo ha ocurrido todo ese tumulto y cómo ha terminado entre rejas. Y le dice, Hechos 24:17, hey Félix, excelentísimo Félix, después de varios años, he estado trabajando muchísimos años, he estado por todo lugar compartiendo el Evangelio, he venido a Jerusalén, ¿para qué? Para traer limosnas a mi nación y presentar ofrendas. Hasta el último momento, Pablo tuvo esto en su mente, querer ayudar a los pobres. Y aquí está haciendo eso, organizando los recursos, las ofrendas, para que el reino de Dios pueda seguir avanzando. Y lo que va a hacer ahora es pasar de administrar los recursos a administrar el trabajo. ¿El trabajo cuál? El trabajo misionero. Versículo 5, leedlo conmigo. Dice, iré a vosotros cuando haya pasado por Macedonia. Y os aseguro que voy a pasar por Macedonia. Y tal vez me quede con vosotros un tiempecillo o aún pase allí el invierno entero, para que me encaminéis a donde yo haya de ir. Pues no deseo veros ahora solo de paso, porque espero permanecer con vosotros por algún tiempo, si el Señor me lo permite. Pero me quedaré en Éfeso hasta Pentecostés, porque se me ha abierto una puerta grande para el servicio eficaz y hay muchos adversarios. Si llega Timoteo, ved que esté con vosotros sin temor, pues él hace la obra del Señor como también yo. Por tanto, nadie lo desprecie. Más bien, enviadlo en paz para que venga a mí, porque lo espero con los hermanos. En cuanto a nuestro hermano Apolos, mucho lo animé a que fuera a vosotros con los hermanos, pero de ninguna manera tuvo el deseo de ir ahora. Sin embargo, irá cuando tenga oportunidad. Hermanos, Pablo aquí organiza a sus hombres, a la fraternidad misionera, al trabajo, a la organización misionera. Pablo tenía en mente, tenía toda la intención firme de, versículo 5, ir personalmente a Corinto después de hacer una gira por todas las iglesias de Macedonia. Esto es Filipos, Berea, Tesalónica, iglesias que habían comenzado con su ministerio y que él quería visitar antes de pasar a Corinto. Y el texto dice que él iría a Corinto con un motivo muy importante. Él iría a Corinto para que Corinto fuese un trampolín, para que Corinto fuese el lugar donde él recuperase fuerzas y pudiese seguir adelante con su trabajo misionero. Iría allí para que los hermanos de Corinto contribuyesen en el trabajo misionero. Dice el versículo 6, para que me encaminéis. Esta es una frase, es un término técnico con el que Pablo realmente quiere decir para que me proveáis de recursos, de alimentos, de dinero y de compañeros de viaje que garanticen que podamos llegar a otro lugar y seguir extendiendo el trabajo misionero. Nuevamente lo digo, hermanos, Pablo no quería dinero de los corintios. Capítulo 9, versículo 18, lo podéis mirar. Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 18, Pablo dice claramente, os ofrecí lo más grande, lo más rico, lo más sublime, gratuitamente. No quiero dinero vuestro. Pablo estaba ofreciéndole a los corintios la oportunidad de participar, de colaborar en el trabajo misionero. Hermanos, cuando pasamos la ofrenda, lo que estamos haciendo es dar también la oportunidad, la bendición, el gozo de poder participar en la obra misionera, en la obra de extender el reino de Dios. Cuando un hermano o una hermana pasa aquí y ora, ¿qué dice? Que esto se utilice para la extensión de tu reino, que sea hecho para la extensión de tu reino, que los que lo administren para la extensión de tu... Eso se busca y eso es lo que buscaba Pablo, que estos pudiesen disfrutar de ser parte de la extensión del reino de Dios. Aunque Pablo sabía que este plan ocurriría si el Señor se lo permitía. Dice en el versículo 7, si el Señor me lo permite. El hombre marca su camino, crea un plan, pero al final es Dios quien dirige sus pasos. Y eso lo sabía Pablo perfectamente. Sus planes estaban siempre sujetos a la voluntad de Dios. Dice, primero pasaré por Macedonia, después iré a veros a Corinto, pero antes de pasar por Macedonia, antes de llegar a vosotros, quiero daros una noticia. Estoy en Éfeso.
Y me diréis, ¿y qué importancia tiene esto? Bueno, Iván, mucha. Ahora ya sabemos desde dónde Pablo escribe la carta a los Corintios. Desde Éfeso. Ahí se encontraba él, en Éfeso, donde planeaba quedarse por lo menos hasta Pentecostés, dice. Eso quiere decir que muy probablemente Pablo estuviese escribiendo a los Corintios alrededor de primavera. En Éfeso, en primavera, escribiéndole a los Corintios. ¿Y por qué Éfeso? ¿Por qué quedarse allí? Oh, qué interesante es esto. Porque allí en Éfeso, versículo 9, se había abierto una puerta grande, pero con muchos adversarios. ¿Frase normal? ¿Frase rutinaria? No. Frase importantísima, porque esta frase describe perfectamente, resume perfectamente el ministerio de Pablo durante toda su vida como misionero cristiano. ¿Queréis saber a qué se dedicaba Pablo? ¿Queréis saber lo que hacía, en qué consistía su ministerio? ¿Cómo era el contexto donde Pablo se movía? Esta frase nos lo explica perfectamente. Oportunidades, puertas abiertas y enseguida persecución. Oportunidades, puertas abiertas, las personas oían el Evangelio, oposición. Así era el ministerio de Pablo. Eso le ocurrió, según nos dice Hechos 19, en Éfeso. Y porque este era el caso en casi todas sus visitas, a casi todo lugar donde iba se abría una puerta y llegaba la oposición, porque ese era el patrón que siempre seguían los misioneros, ruega, solicita a los corintios que reciban bien a Timoteo. Hey, por lo menos vosotros recibidles bien, sin oposición alguna, que pueda estar entre ellos, dice el versículo 10, sin temor. Pablo le está diciendo, no le molestéis. Y por una razón de peso, no le molestéis porque Timoteo es como si fuera yo. Así como me quisierais tratar a mí, tratad a Timoteo. Es más, les propone a los corintios que le ayuden a Timoteo y a los que le acompañan en su viaje de vuelta y les vaya bien. Y por último, en esa carta que no sabemos, también le hablaron de Apolos. Aquí está el último, el sexto, en cuanto a Apolos, versículo 12, en cuanto a vuestra duda acerca del hermano Apolos, os voy a responder. Y esto es muy, muy interesante. ¿Os acordáis quién era Apolos? ¿Dónde salió Apolos por primera vez? ¿Cómo? Sí, pero en Corintios, ¿qué decían de Apolos? Yo soy de Apolos, ¿verdad? Era el favorito. Yo soy de Apolos. Es como decir, yo soy del Barça, ¿verdad? Es el favorito, Julián, de todos, lo siento. Yo soy de Apolos, decían. Les encantaba Apolos. Apolos les gustaba porque sonaba más sabio que Pablo a sus oídos. Sí, claro. Como Apolos era de Alejandría, de la capital, no era un malagueño con mal acento, sino uno de Valladolid o de Salamanca o de Madrid con un acento así bien sonante, les gustaba más. Por eso les dice, hey, mándanos a Apolos, queremos que venga Apolos. Y a Pablo no le pareció mal. Pablo dijo, oh, buena idea, bien, que vaya Apolos. Él habla muy bien, que vaya él. A Pablo no le parecía mal porque Pablo entendía que tanto Apolos como él estaban haciendo el mismo trabajo. No eran competidores, eran compañeros de milicia. Estaban juntos trabajando en favor del reino de Dios. Pero Apolos, y aquí esto nos lo demuestra la Escritura, sabiamente decide no ir. Apolos es un hombre muy interesante. No va porque en su mente estaba algo. Hey, si no hay armonía entre Pablo, mi hermano, mi compañero, y vosotros, mejor que yo no vaya ahora. ¿Por qué? Porque si yo voy ahora, os voy a dar la impresión de que yo también estoy en contra de Pablo. Hasta que vosotros no entendáis que Pablo todo lo hace para vuestro beneficio, yo no iré. Por eso dice, irá cuando tenga oportunidad. Yo le he insistido, Yo le he dicho que vaya, pero le he dicho no. Hasta que todo no se arregle, no voy. Hasta que no llegue el tiempo oportuno, hasta que las aguas no se calmen, yo no voy a estar ahí. Hermanos, como podéis observar conmigo, esto es maravilloso. Esta es una imagen perfecta, es una imagen preciosa del grupo que formaban esta fraternidad misionera. Pablo organizando, liderando, marcando la ruta. Timoteo y otros hermanos, interesante, Timoteo no viajaba solo, estaban viajando, extendiendo el Evangelio.
eran los enviados, los que iban fuera, los misioneros. Y Pablo los organizaba e iban aquí e iban allí y recurrían a esta iglesia e iban a otra iglesia. Y por último, todas las iglesias, Berea, Tesalónica, Filipos, Éfeso, Corinto, todas participando de este precioso proyecto del reino de Dios. Qué imagen tan maravillosa. Y ahí está Pablo organizando los recursos, organizando el trabajo y por último organiza a la propia iglesia de Corinto. No la iba a dejar. Dice en el versículo 13, estad alerta. Vosotros, corintios, estad alerta. Permanecer firmes en la fe. Portaos varonilmente. Sed fuertes. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Os exhorto, hermanos, ya conocéis a los de la casa de Estéfanas, que fueron los primeros convertidos de Acaya y que se han dedicado al servicio de los santos. Os exhorto que también vosotros estéis en sujeción a los que son como ellos y a todo el que ayuda en la obra y trabaja. Y me regocijo por la venida de Estéfanas, de Fortunato y de Acaico, pues ellos han suplido lo que faltaba de vuestra parte, porque ellos han recreado mi espíritu y el vuestro. Por tanto, reconoced a tales personas. Os exhorto, dice Pablo. Pablo termina diciéndole a la iglesia imperativos. ¿Cuál? El primero en el versículo 13. Este es maravilloso, iglesia. Agarrémonos a este con todas las fuerzas que tengamos, con todo el ánimo y el gozo que el Señor nos dé. El primero es importantísimo. Pablo dice, no mováis de la fe que aceptasteis. Hermanos, iglesia, agarrémonos a eso que una vez creímos. No nos soltemos. ¿Por qué le dice Pablo eso? Porque ellos se creían estar firmes. Ellos creían que estaban bien sujetos, se veían bien espiritualmente, pero ya hemos comprobado desde el capítulo 1 hasta el capítulo 16 que no estaban firmes, que estaban cayendo. Y Pablo temía que al final ellos terminasen tropezando y cayendo. El diablo, la carne y sobre todo la presión social eran muy fuertes para estos corintios. Por eso Pablo le está empujando, animando, exhortando. Hermanos, la amenaza que sufrían era seria. Aquí no es que unos padres del cole nos critiquen porque no hemos llevado a nuestro hijo a Halloween. No. Esto es mucho más serio. A esta gente griega se le decía, o sois parte de la rutina, o sois parte de las idolatrías de la vida en los templos, os involucráis en esta vida en la que nosotros estamos viviendo, o podéis perder hasta vuestros trabajos, vuestros recursos, lo podéis perder todo. O seguir la corriente, o estáis fuera. Hermanos, esta es la persecución que sufrían. Por eso Pablo no es de extrañar que le dijesen, portaos con valor, tened valor, sed valientes. El Señor no nos ha dado un espíritu de cobardía. El Señor nos ha dado un espíritu de poder. Por lo tanto, sed valientes. Ese es el segundo imperativo que les da. Portaos de manera fuerte. Y el siguiente es increíble. Debían intentar hacer, versículo 14, todo con amor. ¿Por qué digo que este es sublime? Porque este es un golpe tremendo a la iglesia. Porque si ellos debían hacer todas las cosas con amor, eso quiere decir que todas las cosas de las que les había hablado desde el capítulo 1 al capítulo 15 no las estaban haciendo con amor. Especialmente estos debían enfocarse en cuidar de su fe y de la fe de los más débiles. Y no lo estaban haciendo. No estaban cuidando de aquellos que flaqueaban en la fe. Pero no solo de los débiles, dice Pablo clarísimamente que debían también cuidar la fe de los que lideraban. Porque este Estéfanas era uno de los líderes de la iglesia de Corinto, que junto a los otros dos que ahora veremos, fue el que le llevó la carta de los corintios a Pablo, se quedaron con Pablo, animaron a Pablo, fortalecieron a Pablo y Pablo escribió para que estos tres llevasen de nuevo la carta de Primera de Corintios a la iglesia. Este Estéfanas se preocupaba por la iglesia. ¿Por qué? Qué interesante. Porque fue uno de los primeros en convertirse. Fueron las primicias.
Si Estéfanas se convirtió, eso es lo interesante de las primicias, lo vimos en nuestro retiro. ¿Qué certificaba la conversión de Estéfanas? Que otras más vendrían. Las primicias de los árboles certifican que el fruto va a llegar. Estéfanas era la primicia, por lo tanto, fruto iba a llegar. No es de extrañar que Jesús, el Señor, le dijese a Pablo, en este lugar tengo mucho pueblo. Después de Estéfanas vendrán muchos. Pablo, Corinto es un sitio donde el evangelio va a florecer. Pues bien, este Estéfanas, dice Pablo, que trabajaba. Nada nuevo, ¿no? No. Hay mucho más detrás de esa palabra. Esa no es simplemente una palabra que dice lo que hacía, sino cómo lo hacía, porque esa palabra en el griego quiere decir trabaja arduamente, mucho, duro. Y junto a otros 2 corintios más, Fortunato y Acaico, dice Pablo que le trajeron lo que más extrañaba de los corintios, su fraternidad. Lo que más echaba de menos de los corintios, esa comunión con ellos. Hasta tal punto que viene a decir Pablo en el versículo 18 que la visita de estos 3 había restaurado la relación. Lo que se rompió por un tiempo, estos 3 vinieron y la comunicación volvió con los corintios. Qué bueno. Pero su trato amoroso no solo fue hacia Pablo porque Pablo era quien la Biblia dice que es, apóstol, sino que estos 3 se comportaban así, dice el versículo 18, también entre ellos. De ahí que Pablo los recomienda a los 3, pues son dignos de respeto, dignos de reconocimiento, son un apoyo que unificó y fortaleció a la iglesia. Eso es lo que Pablo está diciendo. Hey, seguidles, seguid su instrucción, son dignos de confianza, ellos van a llevar a Jesucristo, por lo tanto, la iglesia se vería fortalecida. Dichas todas estas instrucciones de los recursos del trabajo misionero y de la iglesia, concluye Pablo su carta. A las iglesias de Asia os saludan. Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa, os saludan muy afectuosamente en el Señor. Todos los hermanos os saludan. Saludaos unos a otros con beso santo. Este saludo, a partir de ahora, tomo yo la pluma. Es de mi puño y letra, de Pablo. ¿Y qué digo? Que si alguno no ama al Señor, que sea anatema. Maranata. La gracia del Señor Jesús sea con vosotros. Mi amor sea con todos vosotros en Cristo Jesús. Amén. Visto todo lo que hemos visto en Primera de Corintios, visto todo lo que hacían estos corintios a los que Pablo principalmente se dirige, estos hermanos en la fe que se estaban equivocando en muchas áreas, visto todo lo que hemos visto, ¿quién querría tener hermandad con estos hermanos? ¿Quién querría tener comunión con estos hermanos? ¿Quién querría hoy tener una paellita con una iglesia como esta? ¿Quién querría esta tarde que nos juntásemos con otra iglesia que anda como esta? ¿Quién querría tener comunión con hermanos así? Pues aparentemente muchos. Esto es impresionante. Lo habéis leído conmigo. Aquí vemos, hermanos, perfectamente lo que dice 1 de Pedro 4:18, que el amor verdaderamente cubre multitud de pecados. Vemos que el aprecio de las iglesias de alrededor por estos corintios era enorme, era grande, afectuoso. Y no solo las iglesias, dice el versículo 20, todos los que forman parte de este grupo misionero, todos os queremos, todos os amamos, todos deseamos lo mejor para vosotros. Hermanos, aquí hay mucho que aprender. Quizás nuestros hermanos puedan estar confundidos o nosotros confundidos, pero somos hermanos. Y ahí está Pablo transmitiendo el sentir de la iglesia, del reino de Dios. Vamos hacia adelante, Corintios, vosotros sois parte, no rendiros, tenéis que cambiar algunas cosas y vamos hacia adelante todos juntos. Y Pablo, como he dicho, escribe con su propia mano la parte final. Toma la pluma, se la quita al que escribía, porque toda la carta, hermanos, es redactada con la boca de Pablo. Él no la escribe con su mano. Hay otro que la escribe. ¿Quién? Capítulo 1, versículo 1, Sóstenes.
Pablo le está dictando a Sóstenes y ahora dice, Sóstenes, dame la pluma. Trae para acá la pluma. ¿Dónde está la pluma? Pablo no veía muy bien, probablemente estaría diciendo, trae la pluma que... Dame. El pobre tenía ahí y con mala letra escribe las palabras finales. ¿Para qué? Para autenticar la autoría de la carta. Esta no viene de un simple creyente, sino de un apóstol de Jesucristo. Y con ello Pablo advierte clarísimamente a aquellos que persisten en marcharse del evangelio que él les había predicado. Advierte a los que estaban desobedeciendo. Coge la pluma, acaba de autenticar la carta y ¿qué espera? Espera respuesta. Cuando él toma la pluma es para que los demás respondan. Y la respuesta que ahora espera es obediencia, pero no a él. Pablo no quería que lo obedecieran a él, sino al Señor Jesucristo. Por eso dice con su propia mano, si alguno no ama al Señor, ¿podemos buscar una frase que resuma la actitud de los corintios desde el capítulo 1 hasta el capítulo 15? Sí, esta. Dice Fi, el comentarista, esta frase abarca la carta entera. Insistir en la sabiduría humana en vez de en el evangelio del crucificado es no amar al Señor. Vivir en incesto es no amar al Señor. Asistir a los banquetes de los ídolos es no amar al Señor. Y así podíamos añadir todo lo que estaban haciendo mal, que no era amar al Señor. Por eso Pablo dice clarísimamente que el que ama al Señor le obedece. Amar a Dios significa obedecer a Dios. No es un sentimiento, simplemente es un acto de obediencia. Porque yo amo a Dios, hago lo que Él me pide. Y eso es lo que Pablo le está diciendo, obedeced. Si amáis a Dios, obedecedle. Porque el que no ama a Dios hace todo eso que vosotros estáis haciendo. Y dice Maranata, una palabra que le gusta mucho a la iglesia decir, Maranata, ¿verdad? Maranata. Maranata, hermanos, siempre hemos pensado que solo significa que Jesús vuelva. Y es cierto, significa que Jesús viene, que Jesús vuelva. Pero también significa que Cristo ya ha venido. No solo que va a volver, y no se debemos enfocar en eso, sino también debemos pensar que Él ha venido. Pablo está diciendo, nuestro Señor ha venido. Recordad que Cristo ya ha establecido las bases, por lo tanto, obedecedle. Lo mejor de todo es que podemos. Esto no es un llamado a lo imposible. Esto no es un llamado a una quimera. Esto no es un ideal para la persona, para el ser humano. Esto es algo que se puede conseguir, no por nuestras propias fuerzas. Podemos hacerlo porque dice el versículo 23 que su gracia ha caído sobre todos aquellos que creen en Él. Su gracia ha caído sobre todos aquellos que le aman y quieren obedecerle. Y eso es lo que necesitamos para obedecerle, su gracia. ¿Cómo nos ha derramado su gracia? Pues nos ha revelado toda su voluntad, que no es poco. Nos ha dicho todo lo que tenía que decir y de manera alta y clara. Más que esto, tenemos al Espíritu Santo de Dios viviendo en nosotros. Por lo tanto, somos libres de la esclavitud del pecado y podemos elegir obedecer. ¿Podemos obedecer? Claro que podemos. Corintios, vosotros podéis obedecerle. Lo último que digo de Fi por ahora. Él dice, los cristianos deben vivir continuamente en la tensión entre el ya y el todavía no. Eso somos nosotros. Entre el día de y el día de la victoria. Ahí vivimos. Lo que no deben darse es el lujo de hacer los cristianos, es excusarse de obedecer por no haber llegado todavía a la meta. Podemos tener una vida complicada. Estamos en ese impasse entre las bendiciones que ya han llegado y las que llegarán y perfeccionarán este reino. Lo que no podemos decir como cristianos es que no puedo obedecer. Es que todavía no soy perfecto. Podemos obedecer. Toda esta organización en favor del reino de Dios buscaba exactamente eso.
el cambio en estos corintios. Todo esto que Pablo ha dicho buscaba una meta, trasladar a estos corintios de un lugar a otro, de la desobediencia a la obediencia. Pero eso es lo que busca toda obra misionera. Todo trabajo del reino de Dios tiene como meta sacar a las personas de la desobediencia y llevarlas a la obediencia. ¿Qué vamos a hacer nosotros después de haber oído Corintios? Hermanos, el Señor ha venido. El Señor te ha salvado. El Señor nos ha hecho parte de su pueblo. Somos parte de este reino. Somos su pueblo escogido. ¿Vamos a vivir nuestra fe a lo corintio? ¿Pensando solo en mí, en el yo, en el presente? ¿O viviremos en obediencia? ¿Vamos a ser parte que colabora en el reino? ¿Vamos a dedicar nuestra vida también principalmente a buscar el reino de Dios y su justicia, sabiendo que todo lo demás vendrá por añadidura? ¿O vamos a ser tropiezo? Vamos a estar parados. ¿Cuál es tu aportación? ¿Tu colaboración? ¿Cuál es tu esfuerzo para el reino? ¿Cómo colaboras? ¿Cómo eres parte de este trabajo que todos juntos hacemos en pos del reino de Dios? Ese es el llamado, hermanos. Así me gustaría que terminásemos. Si estás en desobediencia, yo te animo a que vuelvas a la obediencia y te involucres en esta obra para poder extender la gran noticia de que en Jesús hay bienestar, hay vida y vida en abundancia. Yo espero y deseo que Corintios haya sido esa bendición para ti. El domingo que viene, si Dios lo permite, como dice Pablo, si Dios quiere que haya un domingo que viene, nosotros comenzaremos otro libro nuevo, del Antiguo Testamento. 3 letras. Empieza por R y acaba por Ut. Estudiaremos Ruth. Pero hasta ese entonces yo te animo a que medites en las palabras que has oído del Señor, en lo que Él nos ha dicho en su palabra. Qué bueno, somos parte de un reino que crece. Ahora entendemos lo que Jesús quiso decir. Es como un grano de mostaza pequeño, pero que se extiende y no tiene freno. Móntate en el tren, colabora, participa. Es una bendición poder hacerlo con muchos más de los que estamos aquí. Hoy millones están ahí, trabajando y colaborando en esa extensión. Oramos y pedimos que el Señor nos bendiga. Padre, gracias por este precioso libro, por esta carta. Señor, yo te doy gracias porque tú has traído tu revelación a través de Corintios y solamente te ruego que tú nos ayudes, nos motives a poder participar de esta obra. Allá donde tú nos quieras poner, Señor, que seamos fieles, responsables, que demos de nuestra parte más para el reino que para cualquier otro asunto. Ayúdanos, Señor, a entender esta verdad. Señor, yo te doy gracias porque podemos obedecerte, porque tu gracia nos ha llenado, ha caído sobre nuestras vidas. Tenemos tu palabra, el Espíritu Santo, la Iglesia, el amor de los hermanos y podemos ir hacia adelante. Y te pedimos, Señor, que como Iglesia podamos extender las estacas de esta tienda, que con tu ayuda podamos extender nuestra influencia en este pueblo del Rincón de la Victoria para que otros muchos más puedan llegar a conocerte y salir de desobediencia a la obediencia. Oh Padre, gracias por todo lo que hemos aprendido. Ayúdanos a seguir meditando en estas palabras y que las podamos recordar en nuestra vida. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Amén.